Bueno, hoy día vamos a ver un tema ya relacionado y que está al área sobre todo, bueno, y además está en el perfil epidemiológico de la región como una de las importantes patologías que provocan mayor morbilidad y mortalidad también, sobre todo en niños menores de edad, o sea, a personas de la edad infantil. Sin embargo, no significa que las personas mayores también no sean afectadas por este grupo de patologías que, dependiendo de la situación inmunológica, dependiendo de la eh, situación física de las personas, puede tener diferentes graduación. Puede ser un problema leve, un problema moderado y convertirse en un problema grave de salud y en muchas ocasiones termina generalmente con la muerte. Me estoy refiriendo a las infecciones respiratorias agudas, es el tema de hoy. A partir de hoy vamos a ir haciendo análisis de grupos de patologías que son importantes para el tema de la epidemiología, ¿no? Este grupo de enfermedades que están es un objeto de vigilancia permanente, objeto de información diaria, debido a la importancia que adquieren cuando existe un aumento en la incidencia de estos casos. Precisamente ahora estamos entrando en un periodo donde los factores ambientales van a hacer de que estas patologías puedan incrementarse, ¿no? Si ustedes se acuerdan, en una gestión normal, no en una gestión como la que tenemos ahora, marcada por la emergencia sanitaria, seguramente ya en estas fechas se iban a estar preparando, por ejemplo, a través de la información que se emite de las instituciones de salud de la región, las vacaciones invernales, precisamente porque las condiciones ambientales en las que se tendrían que desarrollar las clases o se desarrollan las clases en esta temporada o en esta estación del año, generalmente son desfavorables para los niños. Mucho frío, mucha lluvia, y estas cosas hacen también de que la incidencia de estos casos suba. Por eso es importante sobre todo, ¿no? Bien, vamos a ver hoy día estas patologías que para nosotros son importantes, son parte de la actividad diaria que desarrolla salud, son actividades que permanentemente los vamos a tener en el consultorio externo y también en los otros servicios, ¿no? Porque vamos a requerir la atención de todos para hacer la atención de este tipo de patologías. ¿Y qué son las infecciones respiratorias agudas, no? ¿Alguien puede decirme eso? Creo que ustedes sí ya han tenido que ver en alguna de las asignaturas, sobre todo lo que son las IRAR. Bueno, esa es la abreviación de infecciones respiratorias agudas. ¿A qué se refiere cuando hablamos de este grupo de patologías? ¿Qué tipo de enfermedades estarían agrupadas en estas patologías? Eu creio que sejam infecções causadas. Sí. Hola. Que causam algum tipo de enfermidade, doutor. Sí, o sea, ¿cuáles serían esas enfermedades? Bom, bueno, puede ser tuberculose. Puede ser tuberculosis. ¿Otras? No es como resfríos, neumonías. Esas son la agrupación de patologías. No se olviden de que tenemos en la patología. Una influenza, Sí, exacto. doutor. En las enfermedades tenemos que por el tipo, por el tiempo de duración de la patología, se dividen en agudas y en crónicas, ¿no?
En las agudas vamos a contar todos aquellos que nos dice su compañero, resfríos, laringitis, bronquitis y todas esas cuestiones. Pero hay algunas patologías que sí afectan al sistema respiratorio y son crónicas. Entonces, por el tema de agudas, el tema de tuberculosis no entraría en este grupo. Pero que afecta al sistema respiratorio, sí afecta, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de agudas, principalmente estamos hablando de patologías que afectan sobre todo a los niños, a las personas mayores y que se refieren a un proceso inflamatorio en las vías respiratorias. Ya pueden ser en vías respiratorias altas o vías respiratorias bajas. En la medida en que este tipo de patologías, procesos inflamatorios que pueden ser de origen viral o bacteriana, van descendiendo, también van complicando el cuadro, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre las patologías más clásicas de esto, podríamos hablar lo que hace rato nos decía su compañero, un cuadro gripal o una influenza, ¿no? Estos cuadros que generalmente son de periodos cortos, en un periodo de 7 a 10 días, se resuelven, sobre todo si la persona tiene su sistema inmunológico bien conformado, con o sin tratamiento se resuelven generalmente de 7 a 10 días, ¿no? Entonces, principalmente lo que nosotros hacemos, inclusive es sin ir al médico, hacer tratamiento sintomático. Utilizamos sobre todo antitérmicos, analgésicos, porque sabemos que es un cuadro que va a aplazar esto que le llamamos principalmente gripe. Este grupo de patologías tiene un grupo vulnerable al que afecta bastante y lo cual hace que estén en el primer lugar del perfil, en los primeros lugares del perfil epidemiológico, sobre todo en la estación a la que estamos entrando ahora, otoño e invierno. Eso debido a las bajas temperaturas que se producen en este tiempo, que van a hacer que estas afecciones aumenten en incidencia y sobre todo, les decía, en grupos menores, en niños menores y también personas mayores. Entonces, para nosotros, las infecciones respiratorias agudas son procesos infecciosos de cualquier parte de las vías respiratorias con una evolución menor de 15 días. Por eso se llaman agudas, ¿no? Causadas por virus, causadas por bacterias que entran generalmente por la nariz o la boca. Para nosotros esta sería la puerta de entrada. La puerta de entrada para desarrollarse, colonizar, desarrollarse en el organismo y producir la enfermedad, ¿no? Pueden afectar a partir de la nariz, pueden afectar los oídos, pueden afectar la faringe, la epiglotis, la laringe, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, o también a nivel pulmonar. O sea, existe una afectación de todo el sistema respiratorio, incluyendo a los oídos. Esto por la comunicación que existe entre el sistema respiratorio y los oídos, ¿no? Entonces, frecuente la presencia como una complicación de las infecciones respiratorias agudas. Entonces, para nosotros, el problema de las iras, hemos dicho procesos inflamatorios en cualquier parte de las vías respiratorias, ¿no? Y que su evolución no pase de los 15 días. Entonces, en este grupo incluimos a todas aquellas afecciones que van a afectar a alguna parte o algún componente del sistema respiratorio. Entonces, normalmente son cuadros que se van de inicio rápido y generalmente se deben a procesos como el enfriamiento o la exposición a temperaturas bajas, a cambios bruscos de temperatura que nos van a provocar la patología y que se caracteriza en forma general por la presencia de los siguientes signos. Por ejemplo, malestar general. Hay tos, hay fiebre, hay diferentes grados de dificultad para respirar. Esto es un dato que a nosotros
Ya cuando estemos haciendo atención, nos va a indicar la gravedad del problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, si existe un aumento en la frecuencia respiratoria por encima de los 50, nosotros pensamos en que ya existe una respiración muy rápida y superficial, lo que significaría que hay un proceso inflamatorio que está obligando a los pulmones a esforzarse para compensar, sobre todo en la captación de oxígeno requerido para los otros órganos. También hay dolor de garganta, hay disfonía, hay secreción nasal, dolor de oídos, secreción purulenta a veces por los oídos. Además, existe por la presencia de estrechamientos bronquiales cuando se refiere sobre todo a afecciones inflamatorias a nivel de las vías respiratorias bajas, podemos encontrar sonidos sobreagregados, ¿no? Aparte de la respiración normal, podemos encontrar, por ejemplo, ruidos que tienen o se denominan como sibilancias, ¿no? Debido esto a que el sonido que producen, debido al estrechamiento o la presencia de mucosidades, se hace un sonido que tiene el parecido a los silbidos que nosotros hacemos, ¿no? Entonces también hay estertores. Los estertores son ruidos que hace a la persona al respirar y se parecen mucho al ruido que hace una caldera cuando está empezando a ebullir, ¿no? Entonces ese ruido se conoce como estos estertores. Y si hay una mezcla de sonidos, se dice el paciente está con una respiración ruda, debido a diferentes tipos de ruidos que se producen por el estrechamiento de los bronquios, por la presencia de flemas o mocomovilizaciones de secreciones a nivel pulmonar y todas esas cosas. También el mismo organismo va a hacer algunas situaciones de defensa, por ejemplo, gente que tenga procesos inflamatorios y que tenga secreción va a tener dificultad en la captación de oxígeno, para lo cual el organismo mismo va a tratar de compensar con la contracción o la retracción de los músculos intercostales, lo cual va a producir que estos se introduzcan a este signo, se conoce como tiraje. Bueno, son signos que en general ya tenemos que empezar a identificar. Seguramente cuando ya ustedes vayan avanzando el tema de neumología y otras materias, van a ir ahondando y viendo en qué consiste en este tipo. Pero para nosotros, la sintomatología que presentan en forma general las iras son malestar general, tos, fiebre, diferentes grados de dificultad para respirar, dolor de garganta, disfonía, o sea, la dificultad al hablar, lo que normalmente nosotros decimos ronquera, entonces es una disfonía, secreción nasal, dolor de oídos, secreción purulenta por los oídos y sobre todo los sonidos sobreagregados al respirar. ¿Ustedes ya han hecho semiología antes? ¿Ya llevaron semiología o están llevando? ¿O todavía no? No, todavía no. Bueno, entonces vamos a tratar de evitar utilizar esas normas. Pero en la sintomatología general es eso. ¿Cuáles son las causas de este grupo de patologías? ¿No? Es un grupo de patologías muy importante porque les decía que estas generalmente provocan una gran morbilidad, o sea, enferman muchas veces a los niños y también a las personas mayores. Y también por las complicaciones que tiene, también producen muchos decesos, o sea, muchas muertes. Por eso es importante este grupo de patologías o estas enfermedades. Son objeto en epidemiología de vigilancia constante. Tenemos que estar permanentemente para ver si el nivel de presentaciones de estas patologías está dentro de lo normal
o se empiezan a salir de este límite, pudiendo iniciar una epidemia de este tipo. Entonces, por eso es importante, porque sabemos que pueden provocar mucho daño, sobre todo en el tema de las complicaciones, y ya habíamos dicho, los más afectados generalmente son los de la edad infantil, niños de 5 a recién nacidos. Son esos, sobre todo, los que van a sufrir las consecuencias de esto, y las personas mayores. Ya nosotros nos hemos dado cuenta, seguramente ustedes también, de que sobre todo las edades vulnerables de las personas son los menores de edad y los mayores. Son estos los grupos que generalmente van a ser parte del grupo de personas que van a ser afectadas por este tipo de enfermedades. ¿Cuáles son las causas? Nosotros conocemos varias causas para los problemas provocados y denominadas como infecciones respiratorias agudas. En algunos lugares tienen algunos denominativos diferentes, muy parecidos, pero cada uno de los países tiene su propia nomenclatura, sus ministerios de salud desarrollan toda la actividad que se ve en este tema, utilizando términos que se utilizan se usa en el medio, ¿no? Entre las causas de este grupo de patologías que se conocen como infecciones respiratorias agudas, tenemos a los virus, a las bacterias y también algunos factores alergénicos, ¿no? Por ejemplo, puede ser algunas sustancias químicas volátiles, pueden ser, ¿cómo se llama?, el polen de las flores o algunas partículas de algún material que están en el ambiente flotando, lo cual nos puede provocar este tipo de problemas también. De acuerdo al tipo o a la causa que va a producir el problema, se va a producir también la patología en su forma más grave. Normalmente nosotros sabemos, por ejemplo, que el sistema respiratorio está conformado por las vías respiratorias altas a partir de la laringe hacia arriba hasta las fosas nasales, generalmente van a producir procesos leves que si se resuelve o se desarrolla un tratamiento sintomático correcto, no va a pasar de allá y estos cuadros, como decíamos anteriormente, se van a resolver en un periodo de hasta 10 días principalmente, y en algunos casos sin tratamiento, sobre todo si son personas que están en un estado físico o en un estado de salud satisfactorio, con sus defensas también bien desarrolladas. Entonces pasan como cuadros leves. Pero ocurre lo contrario, si son personas que tienen sobre todo el sistema inmunológico disminuido, estas patologías pueden agravarse. Además que de afectar a las vías respiratorias altas, pueden pasar a vías respiratorias bajas, llegando inclusive hasta el pulmón y creando complicaciones graves para la salud de las personas. Entonces, para nosotros las causas son una serie o un grupo de virus que pueden provocar patologías importantes, sobre todo en las vías altas. También podemos hablar, o sea, entre los virus más graves o entre los virus más que provocan frecuentemente estas enfermedades, vamos a hablar de los virus sincitial respiratorio. También están el virus de la influenza, el adenovirus, el rinovirus, el coronavirus y el enterovirus como agentes causales de infecciones respiratorias que van a provocar enfermedades frecuentemente. Entonces, para nosotros, para identificar este tipo de causa que podría servirnos para el tratamiento, entonces se hace principalmente laboratorio, la identificación de estos para poder desarrollar actividades cuando el tratamiento o cuando las personas están desarrollando complicaciones, por lo que habíamos dicho, porque son personas vulnerables a este tipo de agentes. Otra de las causas también es las infecciones respiratorias agudas producidas por las bacterias, ¿no?
Estas son diferentes a los virus. Generalmente cuando existe afectación o una causa de estas infecciones respiratorias es bacteriana, esta tiende a convertirse más severa, o sea, provocar cuadros más graves, cuadros más difíciles de tratar, porque hay que identificar la causa, hay que utilizar antibióticos, que son los medicamentos que van a parar su desarrollo, los van a eliminar y por lo tanto van a resolver el problema. Entonces, generalmente en los niños existe de principio una infección viral y que si no se controla o por la edad disminuida de los niños puede haber una complicación bacteriana, ¿no? Y generalmente estas van o tienden a complicar a las personas. Empiezan a tomar otros sectores, otras áreas del sistema respiratorio, sobre todo el de las vías aéreas, hasta llegar a complicaciones bastante graves como son las neumonías o las bronconeumonías, y que generalmente en pequeños o en niños muy pequeños pueden producir o ser causa de muerte frecuentemente, ¿no? En el caso, en el recuento de personas con patologías de este tipo, son las bacterias que provocan cuadros inflamatorios graves a nivel de vías respiratorias bajas, lo que va a producir generalmente el deceso de muchas personas. Entonces, vean, nosotros tenemos que, cuando estamos hablando, diferenciar las causas. Las causas virales, que generalmente afectan a las vías altas respiratorias, producen patologías que se pueden resolver dependiendo del estado físico de las personas, inclusive sin tratamiento. En algunos casos sí nos van a obligar a hacer tratamiento sintomático por la sintomatología, por ejemplo, del dolor de cabeza, o sea, las cefaleas, la fiebre, que nos van a obligar a utilizar tratamiento sintomático. En el caso de las bacterias, es necesario su identificación. Ahí sí vamos a requerir laboratorio para que nos digan cuál es la causa de la infección respiratoria aguda que está complicando al niño. Estas son tendientes generalmente a provocar patologías que van a complicarse. Y la complicación principal en el tema de las infecciones respiratorias agudas, habíamos dicho, son las bronconeumonías y las neumonías, y que son causa de muchos decesos, sobre todo en niños que no estén bien físicamente. Aquí tengo algunos ejemplos de enfermedades respiratorias agudas con la afectación de diferentes órganos. Por ejemplo, a nivel de la nariz vamos a tener secreción nasal, es lo que conocemos como gripe, ¿no? O resfriado común. La causa frecuentemente, o sea, las más de las veces es viral, ¿no? Entonces, existen algunos virales que se utilizan para disminuir sobre todo la proliferación de los virus, lo cual va a hacer que la sintomatología sea menor o en cambio no se produzca. ¿Alguna vez han escuchado hablar, por ejemplo, de ese término que se conoce como carga viral? ¿Qué es la carga viral? ¿A qué nos referiríamos con el término de carga viral? Por supuesto que es importante en epidemiología y en el glosario que les hemos entregado está, ¿no? Ahí el término de carga viral. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, en el VIH tiene un periodo de incubación indeterminado, puede ser de algunos meses, puede ser de años, también va a depender del sistema inmunológico de las personas. En este periodo en que todavía no hay sintomatología, aún es solo el paciente es portador del VIH, ¿no? Mientras la carga viral llega al límite. Y cuando decimos que la carga viral ha llegado al límite, el paciente se convierte en sintomático.
en este momento ya deja de ser portador del VIH y se convierte en un paciente con SIDA, o sea, con la patología que se conoce como el síndrome de inmunodeficiencia humana, ¿no? Entonces, son dos fases del VIH. Y la clave para esta situación es la carga viral, o sea, la cantidad de virus que existe en el organismo. ¿Cómo hacemos? Gracias a este conocimiento, nosotros sabemos que si la carga viral no llega al límite, el organismo se va a mantener sin sintomatología, el organismo se va a mantener por lo menos en forma regular hasta que llegue. Entonces, para que no se desarrolle, para que la carga viral no llegue a su límite, se utilizan muchos medicamentos que se conocen como retrovirales, ¿no? Entonces, estos antivirales sirven sobre todo para frenar el desarrollo de los virus. La gente que ya ha contraído el VIH y va al médico, entonces se somete a este tratamiento. Ellos toman diariamente estos medicamentos, lo cual hace que el desarrollo de los virus se estacione, se pare, ¿no? Y lo que va a significar que la carga viral nunca va a llegar a su límite si es que toma permanentemente esas tabletas hasta que en algún momento se descuida. Ahí sí aumenta, llega la carga viral al límite y se hace sintomático. Entonces, a partir de ese momento, el paciente empieza a tener síntomas. Entonces, a eso se llama carga viral. Número de virus necesarios para producir sintomatología. En este caso, igual, el primer periodo de cualquier patología, cuando estábamos revisando ¿cómo se llama esto? El proceso salud de enfermedad, había un primer periodo que se llamaba, ¿cómo era el nombre de ese primer periodo? Proceso salud de enfermedad o historia natural de la enfermedad. También ese es el denominativo que se le da, ¿no? Hemos visto en el primer aula y en el segundo también. También hemos repasado este último. El proceso salud de enfermedad que tiene sobre todo 4 fases. La primera es la fase en la que estamos nosotros, donde aparentemente estamos sanos, gracias al equilibrio que existe entre el agente, el medio ambiente y el huésped, ¿no? La segunda fase se inicia en el momento en que el agente causal, una bacteria, un virus o un parásito ingresa al organismo y se produce un periodo de... ¿Cuál es el primer periodo? Eso quiere decir que no estamos repasando el glosario. ¿Qué se llama el primer periodo? ¿Están ahí o no? A ver, vamos a ver. Sí, doctor, estamos. A ver. Andrés Villarte está, ¿no? A ver, ¿qué se llama ese primer periodo del proceso salud de enfermedad? ¿Te acuerdas, Andrés? No. ¿No se llama periodo de incubación o periodo prepatogénico? Sí, ese es el primer periodo en el proceso de salud de enfermedad. Por si acaso, es una de las preguntas que siempre me gusta hacer cuando estamos haciendo evaluación. Cite los periodos del proceso de salud de enfermedad y su principal característica. Para nosotros, el periodo prepatogénico es el primer periodo y su característica principal es que es subclínico, no presenta sintomatología. Entonces, hay que recordar, hay que repasar eso, ¿no? El periodo prepatogénico, su característica, el periodo clínico, su característica, y el periodo de rehabilitación o recuperación, también su característica. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de la gripe, normalmente hemos dicho que tenemos es de causa viral en la mayoría de los casos.
Otra de las afectaciones a nivel de oído, la secreción, dolor de oído y algunas veces hasta cuando se complica existe un proceso inflamatorio en la mastoides, lo que se conoce como con el denominativo de mastoiditis. Es una complicación que ya va a requerir un tratamiento mucho más una simple otitis, ¿no? Entonces, también en la mayoría de estos casos, estas son por complicación bacteriana. Puede iniciarse una simple gripe mal curada o maltratada, o es una persona, por ejemplo, que estando en esa situación aún se expone a situaciones como el enfriamiento. Entonces, generalmente va a terminar con la complicación de una otitis, o sea, una afección a nivel del oído y que va a estar causado por las bacterias, ¿no? También tenemos procesos inflamatorios que van a quedar en la garganta, lo cual nos va a provocar dolor de garganta. ¿Y cómo se llama en terminología? ¿Cuál es el término que indica dolor de garganta o dolor al tragar? ¿No? ¿Cuál es el término que nos va a indicar que se refiere al dolor de garganta? Disfagia. Disfagia. Bueno, eso es sobre todo cuando estamos tragando, o cuando estamos deglutiendo, ¿no? Y solo dolor de garganta. Tenemos que revisar entonces, ¿cómo se llama? El glosario, ¿ya? Generalmente se puede utilizar el término de disfagia, también el término de odinofagia, que son muy similares y se refiere a precisamente el dolor, no solamente al comer, sino al deglutir saliva, al tomar algún líquido y todas esas cuestiones. ¿Debido a qué? Debido precisamente al proceso inflamatorio a este nivel. Muy frecuentemente está producido por bacterias y la forma en que nosotros lo conocemos son las amigdalitis. En anatomía han visto dónde está la situación de las amígdalas. ¿Dónde están situados las amígdalas? Estamos en qué semestre, en cuarto. Ya hemos vencido anatomía, ¿no? Bien, a los lados de la garganta, cuando uno abre la boca, va a haber dos posiciones laterales, como unas pequeñas, como unos pequeños promontorios, que cuando están en lo normal, generalmente casi son imperceptibles, pero cuando ya hay un proceso inflamatorio, se agrandan, se hipertrofian y parecen dos pelotitas de un color rojo. Estamos hablando de las amigdalitis. Seguro que alguna vez ustedes han estado con ese problema. También entra en el grupo de las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Tenemos los bronquios, las famosas bronquitis que a veces nos inventábamos en la edad escolar para no ir a la escuela. Entonces, es importante sobre todo Entonces, es importante indicar porque esta patología va a provocar principalmente también tos. Es una de las características, la tos, y la secreción es una tos de principio que se hace seca, que luego se hace productiva. Una tos verdosa, una tos amarillenta, que más o menos nos va a orientar también en qué tipo de causa tiene. Puede ser viral, puede ser bacteriana. También tenemos el proceso inflamatorio en los bronquios. Aquí sí ya vamos a tener una dificultad en la respiración, ¿no? También vamos a percibir algunos sonidos que se deben precisamente a los cambios que existen en los bronquios. Ustedes saben, los bronquios son unos tubos por donde pasa
la respiración que nosotros tenemos y que está compuesto generalmente de muchos anillos a partir de la tráquea, ¿no? Entonces, estas, con el proceso inflamatorio, lo que hacen es, se produce un espasmo, una pequeña contracción o disminución del lumen de los mismos. Estas disminuciones, al entrar al paso del aire, nos pueden provocar ruidos sobreagregados, entre los que hablamos las sibilancias, sobre todo cuando existen procesos inflamatorios en el tema de bronquitis. Cuando ustedes ya estén manejando, haciendo semiología, van a hacer la auscultación y van a aprender a identificar los sonidos normales del pulmón y también los sobreagregados. Pero es característico, niños que están respirando y tienen ese sonido peculiar como un silbido, se debe ya sea a la presencia de que los bronquios por la inflamación han disminuido el espacio por donde circula el aire o la presencia de secreciones. Entonces, estos cambios de respiración nos indican de que ha habido o hay una afección a nivel de los bronquios. También se acompaña de otros síntomas, que en forma general, por ejemplo, se llama el aleteo nasal. Se refiere a que, a ver, vamos a poner aquí la cámara. ¿Me pueden ver? Sí, doctor. Ya, entonces cuando estoy hablando de aleteo nasal, me estoy refiriendo que en cada respiración que hace, las personas normalmente dicen, estos son las alas de la nariz. Cuando hay procesos bronquiales y además aceleración del ritmo respiratorio, ¿cuánto es lo normal la respiración? ¿Hasta cuánto se considera el ritmo respiratorio normal? En minutos. ¿Cuánto? 20. 20. 20, de 15 a 20, eso es el ritmo normal. Pero cuando esta respiración aumenta de frecuencia, o sea, dependiendo de la edad, 40, 50 y más, entonces ya consideramos una respiración rápida. Justo cuando hay este tipo de problemas, va a haber un aumento del ritmo y justo también con cada uno de las respiraciones que desarrolla la persona, vamos a ver un movimiento aquí en la parte lateral de la nariz, ¿no? Respira y se mueve, respira y se mueve. A eso se llama aleteo nasal. Este aleteo nasal también es importante porque nos va a orientar sobre todo en el tipo de patología que hay y sobre todo la gravedad. Casos que presenten este tipo de sintomatología generalmente son casos avanzados y que nos va a orientar sobre todo para hacer el tipo de tratamiento. Existe una obstrucción, existe dificultad en la respiración, por lo tanto,